El 12 de junio, un Boeing 787 Dreamliner de la aerolínea Air India despegaba de Ahmedabad, en la India, con destino a Londres, en el Reino Unido. Sería un vuelo más de rutina. Sin embargo, poco después del despegue, el avión cayó en el barrio Megani Nagar al no mantenerse en el aire, afectando 5 edificios y causando la muerte de las 241 personas a bordo del avión, incluidos los 12 tripulantes y 19 personas en tierra. Solo una persona a bordo del avión sobrevivió al terrible accidente. De acuerdo con el informe preliminar del accidente, 2 interruptores que controlaban el envío de combustible a los 2 motores del avión pasaron por un breve momento de la posición funcionando o funcionando a la posición CAR apagado o apagado, provocando así que los 2 motores del avión se apagaran por un breve momento, justo en el momento más crítico del vuelo, el despegue. El Boeing 787 Dreamliner es una de las aeronaves más modernas, seguras y eficientes de Boeing. Es fruto de años de investigación, diseño avanzado y lo más moderno en ingeniería y tecnología. El Boeing 787 Dreamliner es un avión wide-body bimotor turbofan, capaz de llevar de 242 a 420 pasajeros según su configuración, con todo su concepto desarrollado en torno a la seguridad y la eficiencia en el consumo de combustible. Y, de hecho, cuando fue lanzada allá en 2011, era la aeronave que menos combustible consumía para lo que son sus parámetros de operación en relación con todas las demás aeronaves. Consume hasta 20% menos combustible que el Boeing 767. El verdadero diferencial de este avión son los materiales usados en su construcción. Primera aeronave mundial construida casi totalmente con materiales compuestos. El llamado plástico reforzado con fibra de carbono o Carbon Fiber Reinforced Plastic. Se trata de un material compuesto ligero, fuerte y rígido, hecho por la combinación de fibras de carbono con una matriz plástica, normalmente en resina epóxica. Esa combinación resulta en un material más resistente y ligero que su equivalente en peso de acero o aluminio, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones y permite que el peso total de la aeronave sea mucho menor. Esto reduce el consumo de combustible y aumenta la eficiencia del avión. La aeronave también cuenta con varios sistemas que ya son estándar en aviones comerciales, como el sistema Full Fly-by-Wire, en el que, esencialmente, los comandos realizados por los pilotos en la palanca del avión son primero enviados y analizados por una computadora. Luego, esa computadora envía la orden para que las superficies de control, como timones y elevadores, se muevan y el avión gire, suba o baje. Esto hace que volar el avión sea más seguro. Una vez que los comandos realizados por los pilotos deben estar dentro de ciertos límites que no pongan en riesgo el vuelo del propio avión. Otra característica de este avión es que varios de sus sistemas son eléctricos y no neumáticos o hidráulicos, como en todos los demás aviones hasta ese momento, como por ejemplo el sistema de sangrado de aire o bleed air. Todos los demás aviones usan aire sangrado o extraído del motor para presurizar la cabina, calentar las alas, el famoso antihielo, y alimentar sistemas hidráulicos y neumáticos. Sin embargo, el Boeing 787 no tiene sangrado de aire. La presurización, aire acondicionado y antihielo usan sistemas eléctricos dedicados. El funcionamiento de flaps, frenos y otros también es eléctrico. Siendo una aeronave de última generación, la seguridad se tomó muy en serio. La aeronave tiene redundancia doble o triple en todos los sistemas críticos para su funcionamiento. Por ejemplo, el sistema central Flap-by-Wire cuenta con redundancia triple. Son cerca de 9 procesadores que forman parte de 3 computadoras independientes calculando los mismos parámetros. Si alguno de ellos presenta parámetros fuera de lo común del sobre de vuelo, es descartado por los demás. La aeronave puede volar y está certificada para operar con un solo motor por largos periodos. Por regla general, aviones como el Boeing 787 Dreamliner, el 777, el Airbus A330neo, el A350 y el A380
son considerados aviones de última generación y virtualmente imposibles de caer, debido a la filosofía de diseño y a las estrictas capas de seguridad y redundancia incorporadas en sus proyectos de construcción. El 787 involucrado en este accidente estaba equipado con 2 grabadoras de vuelo aerotransportadas mejoradas, que son las cajas negras del avión, instaladas en 2 lugares, una en la cola y otra en la parte delantera. Ambas son similares en construcción y registran un flujo combinado de datos digitales de vuelo e información de los vuelos desde la cabina, ambos en el mismo dispositivo. A las 7:43 UTC, la aeronave pide autorización para pushback y encendido de motores. A las 7:49 UTC, la torre pregunta si la aeronave usará toda la pista. Poco después, los pilotos confirman el uso total de la longitud de la pista 28. A las 8:03 UTC, la aeronave recibe la orden de alinearse con la pista 28 para despegar. A las 8:07 UTC, la aeronave recibe autorización para despegar de la pista 28. A las 8:07:37 UTC, la aeronave inicia la carrera de despegue. A las 8:08:37 UTC, la aeronave llega a la velocidad de decisión V1 a 153 nudos. A las 8:08:42 UTC, la aeronave alcanza la velocidad máxima registrada en la caja negra, 180 nudos. A las 8:09 UTC, los pilotos declaran Mayday. De acuerdo con el análisis de los videos disponibles sobre los momentos previos al accidente, se han planteado algunas teorías sobre las posibles causas del accidente. La primera de ellas es que los flaps no estaban en la posición de despegue o que habían sido retraídos prematuramente. El informe preliminar indica que los flaps se mantuvieron en posición 5 de despegue hasta el impacto. Teoría de impacto con aves y contaminación del combustible con algo. La teoría de pérdida total de energía eléctrica en el avión y la de que las palancas de potencia se pusieron en ralentí durante el despegue tampoco son plausibles según el informe preliminar y los datos de las cajas negras del avión. ¿Qué ocurrió en el vuelo 171 según el informe preliminar? De acuerdo con el informe preliminar, la aeronave estaba en perfectas condiciones para volar y en perfectas condiciones de configuración para el despegue. Sin embargo, el enfoque de las investigaciones se centra en los eventos durante la carrera de despegue, que comenzó a las 8:07:37. A las 8:08:33, la aeronave alcanza la velocidad V1 máxima para abortar el despegue y detenerse de forma segura en la pista. Sin embargo, sin que se detecte ninguna anomalía, la carrera continúa. 9 segundos después, a las 8:08:42, con la aeronave en el aire, los interruptores de corte de combustible del motor 1 y 2 pasaron de funcionando a cut-off o apagado, uno seguido del otro, con una diferencia de apenas un segundo entre el movimiento de uno y del otro. Inmediatamente, los motores empezaron a perder potencia, ya que el suministro de combustible para ellos había sido cortado. En la grabadora de voces del avión, se escucha a uno de los pilotos preguntándole al otro: ¿Por qué cortaste? ¿Por qué cortaste? El otro piloto responde que no lo hizo. A las 8:08:52, o sea, 10 segundos después del corte, el interruptor de corte de combustible del motor 1 vuelve a pasar de la posición apagado o apagado a la posición funcionando o funcionando. 2 segundos después, la compuerta de entrada de aire del generador, unidad de potencia auxiliar que está en la parte trasera del avión, empieza a abrirse. Eso concuerda con la secuencia de autoencendido del unidad de potencia auxiliar. Pronto entenderemos más. 2 segundos después, a las 8:08:52, el interruptor de corte de combustible del motor 2 también se pone en funcionando. Cuando los interruptores de control de combustible se mueven de apagado a la posición funcionando mientras la aeronave está en vuelo, el control dual de motor con autoridad total o Full Authority Digital Engine Control, que es una computadora en cada motor, gestiona automáticamente una secuencia de reencendido y recuperación de un tirón y reintroducción de combustible.
y, de hecho, los datos muestran que la temperatura de los gases de escape del motor 1 aumenta, lo que indica que el motor está volviendo a funcionar. El motor 2 también logró volver a encender, pero no estaba en una condición satisfactoria. El Full Authority Digital Engine Control reinyectó combustible varias veces para aumentar la aceleración y la recuperación de la velocidad del núcleo. Unos segundos después, a las 8:09 y 11 UTC, la EAFR, que es la caja negra, deja de grabar. Al tratarse de un informe preliminar, no señala la causa de hecho que llevó al accidente, solo expone algunos datos obtenidos y analizados hasta ese momento. Con esos datos no es posible saber por qué los interruptores de combustible de ambos motores pasaron de encendido a apagado, justo en el momento más crítico del vuelo. La unidad de potencia auxiliar. Unidad auxiliar de energía es un motor generador ubicado en la parte trasera de la aeronave, que suministra energía eléctrica y aire comprimido para varios sistemas a bordo, usualmente cuando el avión está en tierra. Sin embargo, también puede ser encendido en vuelo si es necesario. La unidad de potencia auxiliar utiliza el mismo combustible que el avión y suministra energía eléctrica a sistemas como iluminación, navegación y comunicación. La unidad de potencia auxiliar también proporciona aire comprimido para arrancar los dos motores principales, además de ser utilizada para el sistema de aire acondicionado y para la presurización de la cabina en tierra. En cuanto ambos motores se apagaron en vuelo, automáticamente la unidad de potencia auxiliar se encendió para empezar a suministrar energía eléctrica y aire comprimido a los sistemas del avión. Sin embargo, el avión nunca perdió energía, ya que cuenta con fuentes redundantes para suministrarla. Y la unidad de potencia auxiliar puede tardar más de 30 segundos en encenderse. Aquí es donde entra la turbina de aire de RAM o turbina de aire de RAM que se ve en la panza del avión en los videos, que es una turbina de aire de impacto utilizada como fuente alternativa de energía eléctrica o hidráulica en caso de falla de ambos motores, o falla en los sistemas principales de energía, o falla en los sistemas hidráulicos del avión. Los interruptores de alimentación de combustible tienen un seguro que evita movimientos accidentales por cualquier toque. Para moverlos, el piloto debe primero jalarlos hacia atrás, lo que los libera del seguro, y solo después puede moverlo a otra posición. Esta es la condición normal de estos interruptores. Entonces, si requieren acción humana para cambiar de posición, y que no existe ningún tipo de mecanismo automático que pueda hacer esa transición de manera inadvertida. Además, el panel de los interruptores del avión de Air India tenía ambos en la posición correcta, es decir, funcionando, indicando que, incluso con la violencia del impacto, permanecieron en la misma posición, lo que sugiere que el mecanismo de bloqueo estaba funcionando correctamente. ¿Qué habría pasado para que esos interruptores cambiaran de posición durante el despegue? El informe señala otro dato importante. La FAA, que es la agencia responsable de la regulación y supervisión de la aviación civil en Estados Unidos, emitió un boletín especial de información de aeronavegabilidad el 17 de noviembre de 2018, referente al posible desbloqueo del mecanismo de bloqueo del interruptor de control de combustible. Este boletín fue emitido con base en reportes de operadores de la aeronave modelo Boeing 737 de que los interruptores de control de combustible fueron instalados con el mecanismo de bloqueo desactivado. La preocupación por la aeronavegabilidad no fue considerada una condición insegura que justificara la adopción de una directiva de aeronavegabilidad que obligue a la sustitución del componente por parte de la FAA. El diseño del interruptor de control de combustible, incluyendo el mecanismo de bloqueo, es similar en varios modelos de aeronaves Boeing, incluyendo el 787. Después de la emisión del informe preliminar, Air India ordenó que se revisaran los mecanismos de bloqueo de todos los interruptores de control de combustible en sus aviones Boeing como medida de precaución. Sin embargo, las inspecciones se completaron y no se encontró ningún problema. Muchas teorías sostienen que uno de los pilotos habría apagado intencionalmente los interruptores con la intención de causar el accidente. Otras sugieren posibles fallas en el componente de los interruptores. La conclusión definitiva se sabrá hasta el informe final del accidente,